Con la grabación vamos a presentar la primera diapositiva, que era sobre bases moleculares, ¿no? Hablaríamos sobre las bases moleculares. Bueno, ese es un tema de la semana pasada, pero vamos a hablar brevemente, algo súper pequeño, sí, más o menos 10 minutos nada más. Ya hemos visto lo del ADN que está empaquetado dentro del núcleo, ¿sí? Cómo está empaquetado, formando los cromosomas. Y los cromosomas no solamente son ADN, sino que también es ADN mezclado con las proteínas, que son las histonas. Hablamos de la estructura del ADN, ¿sí? Cómo está conformado. Tiene lo que es el azúcar, recuerden que es una desoxirribosa, ¿sí? La desoxirribosa era una pentosa, era un azúcar que está formado por 5 átomos de carbono. Y adherida a ella teníamos a los grupos fosfato. Luego, ¿cómo es que ambas cadenas de ADN se unían? Gracias a las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se complementan, ¿no? Se complementan. ¿A qué me refiero con que se complementan? Que la base nitrogenada que haya en un lado tiene que ser el complemento de la que haya al otro lado, ¿sí? Para que estas puedan unirse. Por ejemplo, la adenina es el complemento de la timina. La timina era el complemento de la adenina. Y recordar que entre la adenina y la timina hay 2 puentes de hidrógeno, mientras que en la citosina y la guanina había 3. ¿Sí? Diferencias entre un desoxirribonucleótido y un desoxirribonucleósido es que el desoxirribonucleótido tiene el grupo fosfato, mientras que el desoxirribonucleósido no lo tiene. ¿Sí? Y ahí está, la adenina. A ver, vamos a ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. La adenina junto a la timina, la guanina junto a la citosina. Ambos se complementan, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí las bases nitrogenadas, como les había dicho. Recuerden, el uracilo no está en el ADN. En el ADN tenemos citosina, timina, adenina, guanina. En el ARN tenemos, a cambio de la timina, teníamos al uracilo. Hablando del ARN, ahora sí, teníamos 3 tipos, ¿no? Principales, 3 tipos principales. El ARN mensajero, que era el que se traducía a proteína, ¿sí? Formando al final la cadena de aminoácidos. Teníamos el ARN ribosómico, que era el que iba a formar la estructura del ribosoma, junto con otras moléculas. Y el ARN de transferencia. Bueno, ahí dice ARN transferente. Bueno, es de transferencia, que era el que iba a transportar a los aminoácidos, ¿no? Hacia el ribosoma. Y ya sabían lo que era un codón y un anticodón. El codón se ubicaba ¿dónde? En el ARN mensajero, mientras que el anticodón estaba en el ARN de transferencia. Y sobre el dogma central de la genética molecular, pues sabíamos, ¿no? Que era este proceso a través del cual se obtenía las proteínas a partir del ADN. O sea, para que el ADN pase a ARN, ¿cuál era el proceso? La transcripción. ¿Y cuál era la enzima encargada de este proceso? Era la ARN polimerasa. ARN polimerasa. Para que el ARN pase a proteína, teníamos que traducirlo, ¿no? ¿Dónde se traducía? En el ribosoma. Y pues para que se conserve este ADN de la célula madre a las células hijas, tenía que duplicarse en un proceso conocido como replicación del ADN. La enzima que participaba de este proceso era la ADN polimerasa. Bueno, la replicación del ADN ya lo hemos visto, ¿no? ¿Quiénes están aquí? La topoisomerasa, la ADN polimerasa, esta es la que principal. La helicasa, la que va a romper los puentes de hidrógeno. En la transcripción tenemos a la ARN polimerasa, ¿no? Ya saben, ¿no? Tata box. Pero no somos gringos, así que le llamamos caja tata. Que era la zona del ADN, la zona del gen, ¿sí? Recuerden que para que el gen se divide en varias zonas, y la data box era la zona promotora, o sea, esa zona en la cual que iba a buscar la ARN polimerasa para iniciar la transcripción, ¿sí? Una zona rica en timina y adenina. Y para que una vez traducido, una vez transcrito el ADN a ARN, este
ARN tenía que madurar. ¿Cómo maduraba? Sabíamos que tenía que sufrir el proceso de encapuchamiento y también el splicing, que era el corte y empalme. ¿Corte por qué? Porque recordemos que en un principio el ARN tenía parte de los exones y los intrones. Los exones eran la parte que se iba a codificar, que se iba a traducir a proteína, y los intrones eran la parte que no se traducía. ¿Sí? Entonces, en el corte y empalme o splicing, lo que se hacía era cortar los exones de los intrones y luego se juntaban nuevamente solo los exones. Y recordemos que gracias a este proceso es a través del cual se va a obtener no una proteína, sino varias a partir de un mismo gen. ¿Sí? O sea, de un mismo gen se pueden obtener varias proteínas. ¿Gracias a qué? Al splicing. Según las necesidades de la célula. Entonces, tenemos también el proceso de traducción, que ya saben, ¿no? Ocurre en el ribosoma. Este codón que les había dicho, ¿no? Perdón, sí, este codón. Que recuerden, AUG, que era el codón de inicio que codificaba para el aminoácido metionina. Y justo esto, el código genético nuclear, era principalmente, lo que quería que recuerden acá era también esto, ¿no? Estaba de verde el AUG, que codificaba para metionina, porque justo este es el codón de inicio. O sea, normalmente el ARN mensajero no va a comenzar con este AUG, sino que, ¿cómo decirlo? Bueno, por decirlo de una forma, se busca esta secuencia dentro del ARN mensajero para poder iniciar justo ahí la traducción del ARN mensajero a proteína. ¿Sí? Se busca. Y pues los genes sabíamos que eran unidades de todo el ADN que iban a ser segmentos nada más. ¿No? Sabíamos que se podía obtener una o más proteínas gracias a lo que era el proceso del splicing y que también pues iba a estar conformado no solamente por la zona que no iba a estar conformado solo por la zona que iba a codificar para proteínas, sino que también teníamos los intrones, teníamos la zona de control y varias secuencias reguladoras. Zona reguladora, zona promotora, el operador y las ES que vendrían a ser los exones. Y entre los exones tenemos los intrones. ¿A qué zona se va a unir la ARN polimerasa? A la zona promotora. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el receptor de inicio? Va a estar aquí. Tanto en el operador. ¿Sí? Aquí es donde se estimula y también aquí es donde va a estar la proteína inhibidora. La expresividad y la penetrancia. Teníamos 4. Bueno, hablamos de 4, eran 5, creo. Bueno, pero aquí tenemos la expresividad y la penetrancia. ¿Qué les había dicho? Si les digo que uno de estas manos tiene campodactilia, ustedes fácilmente me dirían que es esta. Pero esta también la tiene. La diferencia entre esta mano de aquí y la mano de acá era que esta mano la está expresando menos, ¿sí? La expresa menos. O sea, tiene menor expresividad. Ambas personas tienen la misma mutación, el mismo gen, por decirlo así. Sí, está bien, el mismo gen. Pero la expresan de distinta forma. A eso se refiere la expresividad, la intensidad con la que se manifiesta un gen. Y la penetrancia vendría a ser la proporción de individuos de una población que expresa el fenotipo. O sea, a todos, bueno, sí, todos tendrían el gen, o el genotipo, pero muy pocos son los que expresan este gen. Claro, son muy pocos los que expresarían este genotipo. ¿Y cómo lo expresarían? Pues por el fenotipo, ¿no? En el campo, el ejemplo clásico que teníamos aquí era el retinoblastoma. Siguen viendo, ¿no? Sí, siguen viendo. Sí. El ejemplo que les había dado. Y los otros dos que teníamos era sobre la pleiotropía o pleiotropía y la heterogeneidad genética. En la pleiotropía, ¿qué nos decía? Que de un mismo gen íbamos a tener múltiples efectos. ¿Sí? Y aquí teníamos el ejemplo clásico sobre el síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan teníamos
esta mutación a nivel del gen que codifica para el colágeno o fibras elásticas, que es un tipo de colágeno. ¿Dónde se ubicaba? En el cromosoma número 15. ¿Y qué nos iba a dar? ¿Qué fenotipo nos iba a dar? Aranodactilia, que son estos dedos muy largos. Dilatación de la aorta, aquí está. Y el pectus carinatum, que era una presencia como que de una excavación, ¿no? En el pecho. Y les había comentado que la contraparte de esto vendría a ser el pectum carinatum, que no es una excavación, sino es como que una sobre el pecho, como que estuviera sobresalido. ¿Sí? Y el otro, la heterogeneidad genética, que era que a partir de diferentes genes nos podría dar un mismo efecto. O sea, mutación a nivel de diferentes genes, ¿sí? Podría siempre dar el mismo efecto. El ejemplo clásico de esto era la osteogénesis imperfecta. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo, acá falta el 5, 6, aquí. Ah, bueno, no hay 6. Ya bueno, 1, 2, 3, 4. Podemos ver, ¿no? Diferentes tipos, claro, nos dan diferente intensidad de lo que es esta patología, pero al final todos van a fluctuar en lo que es alteraciones en el nivel del sistema óseo, ¿no? Y el modelo de Operón, que era justo de lo que habíamos hablado, ¿no? El orden era primero el regulador, luego el promotor, donde se iba a unir, se iba a buscar unirse la ARN polimerasa, luego teníamos el operador, y seguido de esto teníamos la región, digamos, codificante, que también tenía parte no codificante, ¿no? Me refiero a la región codificante, los exones, y la no codificante vendrían a ser los intrones. Las mutaciones ya sabíamos que eran cambios a nivel de estos genes que podían ser favorables como desfavorables o simplemente podrían ser neutros, ¿no? Creo que el ejemplo clásico que les había dado acá, bueno, no un ejemplo clásico, pero es el que creo que voy a utilizar más yo, aunque no sé si hay muchas patologías referidas a esta proteína, simplemente la voy a tomar así al azar, era de lactina, ¿no? ¿Recuerdan? Como lactina pues, participa en lo que es la formación del citoesqueleto, pues podemos dar muchos ejemplos sobre esto. Ustedes ya saben lo que es el citoesqueleto, por ejemplo. Y bueno, los tipos de mutaciones eran las mutaciones génicas o puntuales, las mutaciones que afectaban a los cromosomas, pero de forma estructural, quiere decir que solamente afecta una partecita de estos cromosomas, y las mutaciones cromosómicas, numéricas o genómicas, que va a afectar a todo un cromosoma, como puede afectar a varios cromosomas. A ver. Ya. Las mutaciones génicas, recuerden, ¿no? Teníamos la de sustituciones de pares de base, teníamos dos tipos. Si cambiábamos una pirimidina por otra pirimidina o una purina por otra purina, se llamaba transiciones. Pero se llamaban transversiones cuando cambiábamos una pirimidina por una purina o viceversa, cambiábamos una purina por una pirimidina. Por otro lado, tenemos también la pérdida o inserción de nucleótidos, ¿no? En el caso de podemos tener las adiciones, o sea, si sumamos un nucleótido o deleciones si es que quitamos nucleótidos. Creo que eso es fácil de entender. De estas dos les había mencionado que la que yo considero que casi siempre va a dar bueno, sí, no es que yo considere, sí, la que va a dar peores efectos son las pérdidas y inserciones de nucleótidos. Ya les había mencionado por qué. Porque aquí en las sustituciones de base, cuando ocurren, digamos, alteran un aminoácido, ¿sí? Y toda la cadena va a seguir igual. Toda la cadena sigue igual. Aquí, pero cuando ocurre pérdida o inserción de nucleótidos, no solamente es que te cambie un aminoácido, sino que te cambia toda la cadena. Todo lo que sigue después de ese aminoácido que se ha alterado, todo lo demás va a estar alterado también. ¿Sí? Más o menos así.
Esta es inserción, en sustitución, ya miren. Tendríamos aquí un codón, aquí otro triplete y aquí tendríamos otro triplete, ¿no? Más o menos así. ¿Se dan cuenta? O sea, este triplete de acá, vamos a dividirlo. Más o menos así, ¿no? Creo que ahí se puede visualizar bien cómo es el daño. Acá tenemos el triplete guanina, citosina, adenina, y aquí se ha cambiado, ¿no? La citosina y la adenina se ha cambiado por timina y citosina. Y lo demás es igual. Aquí es una sustitución. ¿Sí? Miren. Timina, citosina, citosina, timina, citosina, citosina. Y luego seguiríamos igual, normal con la cadena. Timina, adenina, adenina. ¿Qué pasa en la deleción o la inserción? ¿Dónde está en deleción? Tenemos timina, adenina, guanina. Aquí teníamos timina, adenina, timina. ¿Por qué? Porque todo esto ha desaparecido. Todo lo que está en blanquito ha desaparecido. Y se ha juntado esto de acá. Me cambia este aminoácido, me va a cambiar el siguiente, me va a cambiar el siguiente, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, así. O sea, otra proteína, no es la misma. Y las mutaciones cromosómicas o estructurales teníamos, ¿no? Si es que había pérdida, por un lado, si teníamos pérdida de duplicación, o por otro lado, si teníamos variaciones de la distribución. En pérdida y duplicación, lo que teníamos era o se perdía un segmento del cromosoma, o se añadía uno que ya estaba. En las variaciones no se añade nada ni se pierde nada. O sea, solamente se cambia de posición o de lugar. ¿Sí? Eso creo que está bien claro. Aquí teníamos en la primera, perdón. Ya. En la primera imagen podemos ver cómo es que se pierde una parte del primer cromosoma, ¿no? Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y aquí se ha perdido la H y la I. Esa sería una deleción. En la segunda se ha añadido A, B, C, D, E, F, y tenemos A, B, C, D, E, F, y de nuevo D, E, F. Se ha duplicado esto. La primera se ha perdido y en la segunda se ha añadido de más. ¿Qué pasa en la translocación? En la translocación no se pierde ni se duplica, simplemente se cambia de posición, se mueve de un cromosoma a otro. Tenemos el cromosoma A y el cromosoma B acá, ¿sí? Aquí vemos puras letras y aquí vemos puros números. Y aquí podemos ver cómo han intercambiado sus últimos segmentos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, H, I. ¿Sí? Han intercambiado las últimas partes de ambos cromosomas. Y las inversiones, pues, es... El fragmento del cromosoma está en el mismo lugar, solamente que se ha invertido, ha dado la vuelta. ¿Sí? Y las mutaciones cromosómicas, numéricas o genómicas, bueno, como lo mencioné, ¿no? Son estas mutaciones que van a afectar a todo el cromosoma, porque puede duplicarlo, puede quitarlo, puede... Al final, lo que va a estar alterado es todo el cromosoma. ¿Sí? Y teníamos dos, las euploidías o las aneuploidías. En las euploidías vamos a ver que están alterados todos. ¿Por qué? Normalmente nosotros tenemos un par de cromosomas de cada uno, ¿no? Un par de cada uno de los cromosomas, desde el 1 hasta el 23. ¿Sí? Un par. Entonces, ¿qué nos dicen las euploidías? Es cuando afecta a todos los cromosomas, pero afecta el número de pares. O sea, las monoploidías nos dice que no vamos a tener un par, solamente vamos a tener una copia. Perdón, las euploidías van a alterar el número de copias. Puede aumentarlas, puede disminuirlas. ¿Sí? Las monoploidías es cuando este número de copias disminuye. Bueno, si teníamos dos, solo puede disminuir a uno, ¿no? Entonces, en las monoploidías solo tenemos una copia de cada cromosoma, ¿sí? Y en las poliploidías podemos tener 3 copias, conocido como triploide, 4 copias, conocido como tetraploide, ¿sí?
Y ya está. Vamos a ver. Ah, ya, faltaban las aneuploidías. Las aneuploidías solamente va a afectar un cromosoma, ¿sí? Uno de los pares del cromosoma. Pueden ser tanto cromosomas sexuales como los otros cromosomas, ¿no? Los autosomas. Autosomas o cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, si es que disminuye el número de cromosomas, o sea, si en vez de 2 copias tenemos una, se van a llamar monosomías. Pero si aumenta el número de copias, lo clásico, que en vez de ser 2 copias, tengamos luego 3 copias, se llamará trisomía. La clásica de esta, la trisomía 21, ¿no? Conocido como síndrome de Down. Y las monosomías, la clásica es el síndrome de Turner. Y el ADN recombinante vendría a ser ese, ¿no? El ADN que se utiliza para clonar genes que sean necesarios. El ejemplo que les había dado la semana pasada era el de la insulina. Aquí está. Tenemos una bacteria, por lo general es Escherichia coli. Tenemos el fragmento de ADN que queremos que se traduzca a proteína. Lo que hacemos es quitarle este pequeño plásmido, que es parte de su ADN de la bacteria. Le insertamos el gen que nosotros necesitamos, en este caso la insulina, y se lo volvemos a insertar. ¿Sí? Y de esta forma, la bacteria produce sus propias proteínas y a la vez la proteína que nosotros necesitamos. ¿Listo, chicos? Eso con respecto a la clase de la semana pasada. ¿Alguna pregunta de acá, chicos? Ay, ya pasó el tiempo ya. Yo creí que iba a ser un ratito nada más. Bueno, igual la de esta semana es cortita, así que no se preocupen. Creo que por aquí tenía un libro para ustedes. Bueno, ahí luego lo busco. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Nadie? Eso fue un pequeño repaso de la semana pasada, ¿eh? Por si acaso. ¿Nadie, nadie, nadie? A ver, no sé. De repente me han hecho caso y han escrito a WhatsApp. No. Ya. Vamos a ver. Genes de desarrollo. A ver, chicos, un ratito nada más, ¿ya? Un ratito, chiquito. Ya está. Vamos a ver sobre el cuarto tema de... Bueno, el cuarto tema de la asesoría vendría a ser los genes del desarrollo. Vamos a ver la importancia. Bueno, como ya hemos visto hasta ahora, hemos hablado sobre mutaciones, hemos hablado sobre las alteraciones que pueden haber estos en el cromosoma. Ahora vamos a tratar de entender cómo es que se va a ir desarrollando poco a poco cómo es que se pueden dar cada una de estas mutaciones, ¿sí? Durante la etapa del desarrollo humano y cómo es que puede manifestarse, ¿sí? Entonces, para eso vamos a primero definir un par de cosas, ¿sí? Un par de conceptos. Ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, tengo ahí el micrófono prendido, así que me deben estar escuchando. Entonces, el primer término que quiero que entiendan es el síndrome, ¿sí? Creo que ya muchos entendemos un poco de este término porque es clásico, lo escuchamos por aquí, lo escuchamos por allá, pero a veces incluso le dan un término inadecuado, no sé, a muchas cosas le ponen síndrome. Bueno, en este caso, el síndrome debería ser una agrupación de síntomas. Bueno, ahí dice síntomas, también puede ser dicho los signos, características que van a tener
Pueden ser tanto características físicas, características psíquicas, perdón, esa sería la palabra, características metabólicas, ¿sí? No necesariamente estas características de los síndromes se tienen que ver, ¿ya? Entonces, todas estas características van a determinar el fenotipo propio de una situación específica. En este caso, tenemos aquí clásico síndrome de Turner, que vendría a ser cuando en nuestros últimos cromosomas, el par 23, teníamos el X y Y, ¿verdad? Las mujeres deben tener XX, pero en el síndrome de Turner se ha perdido uno de ellos, o simplemente no hay. Bueno, no hay uno de estos cromosomas, tendríamos solamente un cromosoma X. ¿Cuáles son las manifestaciones fenotípicas que podemos encontrar en el síndrome de Turner? Implantación baja del cabello, tenemos un tórax ancho y las mamilas están hipoplásicas, ¿sí? De forma general, podemos hablar de una mujer con estatura baja, desarrollo tardío, ¿sí? Podemos tener otras manifestaciones, como el caso de la estenosis aórtica, que es clásico aquí de este síndrome, entre otros. Al final, pueden ser manifestaciones físicas como manifestaciones metabólicas, fisiológicas, psíquicas, como les estaba mencionando. Tenemos luego la secuencia. La secuencia viene a ser una serie de alteraciones que se van a dar, digamos, en secuencia, en secuencia, seguidas, una de otra, pero con la condición de que una produzca la siguiente, una sea el resultado de la anterior, ¿sí? Aquí teníamos la secuencia de Potter, que era lo que teníamos, primero, la genesia renal. No hay riñón, no va a haber producción de orina. Si no hay producción de orina, podríamos tener un oligohidrácnidos. O sea, debido a este oligohidrácnidos, obteníamos, podemos tener por un lado aplastamiento de las facciones de la cara, hipoplasia pulmonar, que nos puede llevar incluso hasta la muerte. Los complejos vendrían a ser también defectos, ¿sí? Que también en parte van a tener una secuencia, ¿no? Uno va a producir el otro, en la condición de que estos van a ser más de tipo morfológico, ¿sí? Tenemos el complejo de Polan, aquí está, que lo que sucedió aquí es que no va a haber, una... Sí está la arteria aquí, solamente que es más pequeña, hipoplasia, así sería, hipoplasia de la arteria subclaviana, ¿sí? O sea, es pequeña, al ser pequeña, pues no perfunde muy bien aquí la sangre y los músculos de la pared torácica, la parte anterior, se desarrolla un poco. En este caso, el pectoral mayor se ha desarrollado muy poquito y pues pareciera que no está, ¿no? Y no solamente es el pectoral mayor, sino que también puede estar conduciendo a disminución del desarrollo del miembro superior, en las manos, los dedos. Por otro lado, los defectos congénitos, aquí viene una de las preguntas que estuvo en el pasito, ¿sí? Como dicen, ¿no? Son cualquier tipo de error del desarrollo que sea físico, psíquico, funcional, sensorial, motor, etc. ¿Sí? Son los defectos congénitos. A diferencia de las malformaciones congénitas, que las malformaciones congénitas solo hace referencia a los defectos congénitos que sean de tipo físico, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Las malformaciones genéticas solo hacen referencia a los defectos congénitos que sean de tipo físico. Entonces tenemos la aplasia y la genesia. Por ejemplo, la aplasia congénita de cadera. Ambos hacen referencia a que significa que no se ha formado, ¿sí? Una estructura. Puede ser, bueno, lo que les dije, ¿no? La aplasia congénita de cadera. Cuando el bebé nace sin que se le haya formado la unión de la articulación de la cadera, o sea, la unión entre la cabeza del femoral y el hueso coxal no se ha formado. La hipoplasia vendría a ser un bajo desarrollo, ¿no? Una deficiencia en el desarrollo de una estructura. La hipertrofia es todo lo contrario. Cuando una estructura se ha desarrollado de más, incluso ha crecido. Ha crecido de más, se ha desarrollado de más. Y la ectopia
vendría a ser cuando una estructura se forma, pero no se forma en donde debería. ¿Sí? Creo que usted no tiene un ejemplo. Aquí está. Ectopia cordis. Y abajito lo pueden ver. El corazón se ha formado bien, está bien, pero no se ha formado en el lugar donde debería. Debería haberse formado en el mediastino, y el mediastino está aquí adentro. Usted ya llevaron anatomía, ¿no? Anatomía, la parte de tórax. Creo que están adelantados en eso. Así que normal, les puedo hablar de esa forma. Se debería, el corazón, en general, el pericardio, porque creo que está, sí está cubierto, creo que esta parte dice pericardio, sí está bien. Debería ubicarse dentro del mediastino. Mediastino inferior, medio, ¿verdad? ¿Está? Pero en este caso, pues se ha desarrollado por fuera, incluso fuera del tórax. Está ahí sobresaliendo. La genesia, acá hay una genesia renal, miren chicos, se ha formado el riñón de un lado y el otro lado no hay. La hipoplasia, miren, un ovario aquí y el otro ovario chiquito. Aplasia, hipoplasia, hipertrofia, perdón, ectopia. Hay otros términos, no sé si les han hablado de la atresia y la estenosis. Sí, ya les van a hablar más adelante, seguro. Pero igual vamos a adelantar, ¿ya? La atresia y la estenosis, bueno, más se utiliza cuando hablamos de tubo digestivo, ¿sí? Digamos, el ejemplo clásico de aquí, y que lo van a ver como 4, 5, 6, creo que son 6 alteraciones distintas que puede haber entre el esófago y la tráquea. Saben que el esófago está por detrás y la tráquea en una parte está adelante, ¿no? Adelante del esófago. Luego se divide cuando llega la carina. Eso sería lo normal, ¿no? Entonces, la atresia sería, miren cómo el esófago está continuo, ¿eh? La atresia sería esto. Tenemos el esófago y hasta ahí llega. Y todavía tendríamos más esófago aquí. Eso de ahí sería atresia, una discontinuidad del esófago. Atresia esofágica. ¿Sí? Una discontinuidad de un tubo anatómico. De un conducto anatómico, como quieran llamarlo. ¿Sí? Y la estenosis hay continuidad, pero miren lo que pasa aquí. El tubo es más chiquito, o sea, es más delgado. Y esa vendría a ser una estenosis. Y la estenosis no necesariamente es congénita, la estenosis también se puede producir por varias patologías. Hay personas que toman algunas sustancias, ¿cómo se llama esto? Los que toman lejía, no sé, bastante por X motivo, ¿ya? Una persona que toma lejía, pues, creo que es, cáusticos, así se llaman. Esas sustancias pueden lesionar a tal grado el esófago que pueden hacer que a 2, 3 semanas de haber ingerido cualquiera de esas sustancias, pues el esófago empieza a tratar de, o sea, al haberse dañado tanto, digamos, se reduce la luz del esófago, o sea, su conducto se hace más delgado. ¿Sí? Eso vendría a ser atresia y estenosis. Y por ahí le van a hablar también de fístulas, ¿no? Bueno, pero eso... Sí, vamos a hablar de fístulas. Nuevamente tenemos tu tráquea aquí y tu esófago. La fístula es nada más una comunicación chiquitita entre la tráquea y el esófago. Como que un tunelcito, un canalito, ¿no? Y eso se puede ver a nivel de la tráquea y el esófago, a nivel del recto y la vejiga. Ahí puede haber infecciones de vía urinaria también, si es que hay fístulas entre el recto y vejiga. Y ya, bueno, van a ver eso más adelante. Más adelante lo vamos a ver también cuando veamos el desarrollo del aparato respiratorio y también del aparato genitourinario. ¿Sí? Luego tenemos las deformaciones. Creo que acá no hay una imagen. Falta una imagen acá. Ya. Faltaría una imagen aquí, chicos. Bueno,
Las deformaciones vendrían a ser esas alteraciones que se van a dar ya una vez formadas las estructuras. O sea, normalmente, por eso deformaciones, o sea, no son malformaciones. Es, digamos, se han formado bien, pero debido al mismo desarrollo, pues han ido adquiriendo posiciones distintas. Sí, está bien, unas posiciones que no deberían ser, ¿no? Alteración de forma de la posición de una estructura desarrollada normalmente, ¿ya ves? O sea, en un inicio se ha desarrollado bien, pero debido a las condiciones en las que ha estado, de repente ha sido estrangulado por el mismo cordón umbilical, ¿sí? O de repente la posición en la que estaba el bebé no era la adecuada, de repente ha sufrido un golpe, algo así, ¿no? Y producto de todas esas cosas se ha producido una deformación, no una malformación. Una malformación es que se forma desde un inicio y ya está alterado, desde un inicio. Una deformación es una alteración de lo que ya estaba formado, ¿sí? Y como dice, puede ser intrínseca como extrínseca. Compresión fetal si es extrínseca, de repente, pues, no sé, uso de muchas fajas cuando la mujer está embarazada. Intrínseca puede ser asinesia fetal. ¿Sí? Eso es cierto. Sí, bueno. Bueno, ya hemos hablado también de las mutaciones, que vimos cuáles son los tipos, vimos que pueden ser puntuales, vimos que pueden ser a nivel del cromosoma, pueden estar alterando partes nada más del cromosoma, ¿no? ¿Qué vamos a ver esta vez de las mutaciones? Vamos a ver primero cómo es que se regula los genes para que no ocurran ese tipo de mutaciones y malformaciones y deformaciones, todo. ¿Sí? Bueno, para que ocurran estas cosas, claro, hay un mecanismo que evite todas y cada una de estas cosas, ¿no? ¿Y cuál es? La regulación. Bueno, los genes reguladores van a regular el desarrollo para que no se formen, para que no, claro, para que no se formen estas alteraciones. Los genes reguladores lo que hacen es, en primer lugar, sintetizan proteínas. En segundo lugar, tienen un blanco. Y de ahí pueden activar otros genes reguladores que pueden ser, como lo vamos a ver más adelante, factores de transcripción, los cofactores, y también van a estar ahí los receptores de transcripción, ¿no? Que son los que inhiben el operador para que, lo que les había mencionado, ¿no? Inhiben el operador para que la RNA polimerasa no pueda llegar a transcribir el gen. Esos son los receptores de transcripción, los que tienen que ser activados para que se pueda iniciar la transcripción. ¿Sí? Y bueno, cuando hablamos de la transcripción tenemos que tener en cuenta que se tiene que activar una vía dentro de la célula. Para que se active una vía, primero la célula tiene que ser estimulada. ¿Cómo va a ser estimulada la célula? A través de sus receptores. Estos receptores pueden estar dentro o fuera de la célula, ¿no? Dependiendo de las características de este receptor, dependiendo también las características de la proteína, la molécula que vaya a llevar la señal. Si es una proteína, es muy grande, no puede atravesar el citoplasma. ¿Sí? Perdona, no puede, si es una proteína, no puede atravesar la membrana celular, así que se necesita un receptor que esté en la membrana. Si es no sé, si hablamos de hormonas tiroideas, esas sí pueden atravesar la membrana celular. ¿Sí? Entonces, para hablar de cascada reguladora y los factores de transcripción, cofactores de transcripción y los receptores, creo que uno de los ejemplos principales creo que podemos usar en un organismo ya adulto, lo que van a ver más adelante es la insulina. ¿Sí? Creo que esta imagen está un poquito fea, pero más o menos sucede así. Tenemos el receptor de la insulina ahí, tiene dos partes, una que está por fuera y otra que está por dentro. ¿Sí? Mi intención no es que aprendan cada uno de estos procesos que vieron atrás, sino que simplemente entiendan cómo es que se va a producir la cascada de señalización. Un ratito, está apagando. Ya. El objetivo de la cascada de señalización
o... ¿Dónde está? No. El objetivo de la cascada de señalización es, en primer lugar, activar al receptor. Listo. Y pueden ver, ¿no? Dos subunidades, alfa. Estas dos se van a unir y van a activarme a una proteína adentro, ¿no? La van a fosforilar a la IRS. La IRS activa a la P13K. Esta P13K va a activar a su vez, va a convertir un fosfolípido de membrana que lo va a convertir en fosfoinositol difosfato, lo pasa a fosfoinositol trifosfato, ¿sí? Le aumenta un grupo fosfato. Y este fosfoinositol trifosfato lo que va a hacer es activar a la PDK y también a la proteína quinasa B, ¿sí? En conjunto, como les mencioné, esta proteína quinasa B lo que hace es instruir a estas múltiples proteínas, aquí tenemos, las instruye para que de alguna forma la célula en conjunto pues termine disminuyendo la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿sí? Y pues, la inactiva, ¿sí? Vamos a ver aquí, ahora sí podemos ver. Entonces tenemos aquí arribita la insulina, tenemos, no quiero que vean nada de esto, ¿sí? Quiero que vayamos aquí abajito, ¿sí? ¿Cuáles son los fines de la insulina? Que es la hormona que, bueno, agarré de ejemplo, es el ciclo celular, influye sobre el ciclo celular, influye sobre los niveles de glucosa que va a haber en la sangre, va a disminuir los niveles de glucosa que hay en sangre. También la síntesis de glucógeno, eso es parte del metabolismo, la gluconeogénesis y lo importante aquí, síntesis de proteínas. ¿Sí? Crecimiento celular, síntesis de proteínas, es lo que quiero que tengan ahí. O sea, se dan cuenta que a partir de la activación de un receptor en membrana, miren cuántas moléculas se han producido para mandar una señal, bueno, diferentes señales por toda la célula, a partir de todo esto de una sola proteína, perdón, a partir de activación de un receptor de membrana por la insulina. O sea, son múltiples los mecanismos que va a activar tan solo esta señal. Una señal activa muchísimos mecanismos. Y entre ellos, la síntesis de proteínas. Eso era lo que quería llegar. ¿Sí? Entonces, a ver, creo que por aquí vean. Y ya, a partir del ejemplo de la insulina era más que todo para que entiendan que los genes reguladores se van a activar a partir de señales que vienen, ¿no? Señales que van a ser mandadas por otras células, células que se pueden encontrar alrededor, células que se pueden encontrar a distancia. ¿Y cómo estos genes se van a activar o desactivar? Vamos a tener tipos de genes. Genes de polaridad, genes de segmentación, genes homeóticos, ¿sí? Esos tres. En los genes de polaridad vamos a ver que van a actuar al inicio nada más, al inicio de la ovogénesis. ¿Para qué? Para poder darnos una orientación de adelante, atrás, arriba y abajo, ¿sí? Vamos a verlo más adelante con las imágenes. En los genes de segmentación, una vez ya dado esta polaridad, digamos, de arriba hacia abajo, de adelante atrás, vamos a ir dividiendo poco a poco para poder especializar cada una de estas partes, ¿sí? Cada una de estas divisiones. Y por último, en los genes homeóticos lo que se encarga es de controlar, ¿no? Controlar cada uno de estos segmentos para que pueda expresarse lo que se tenga que expresar. O sea, no entiendo, dice. Dice, ya, entonces, en los genes de polaridad, no, espérense, creo que estamos aquí. Mejor aquí. En los genes de polaridad lo que vamos a ver, ¿no? Una organización de los ejes. Podemos ver aquí al cigoto tenemos una sola célula, ¿no? En cuanto empieza a dividirse, estas células tienen que organizarse. Y para organizarse necesitan moverse de un lado y para otro, ¿no? ¿Y cómo se van a organizar? ¿Cómo van a saber hacia dónde van a moverse? Gracias a los genes de polaridad.
Estos genes van a primero definir hacia dónde es anterior, hacia dónde es posterior. ¿Para qué? Para que por un lado forman el lado embrionario y por otro lado formen el lado anembrionario. Por aquí se va a formar la placenta y por el otro lado lo que vendría a ser las 3 capas embrionarias. ¿Ya han visto, no? Lo de las capas embrionarias. No, aún no. Chicos, ¿han visto sobre las capas embrionarias? Me estoy pasando un poco. Ya bueno. Con respecto a los genes de segmentación, lo que va a suceder, ¿qué ves? Lo que va a suceder es que se va a dividir, una vez permitida la orientación de cefalocaudal antero-dorsal. O sea, cuando me refiero a cefalocaudal, me refiero céfalo de cabeza, caudal de la zona inferior, ¿no? Caudal. Y ventrodorsal o dorso ventral, como dice acá. Pues dorso refiere a la parte de la espalda, o sea, la parte de atrás. Y ventral se refiere a la parte de delante. ¿Sí? Por eso, hay que primero, los genes de polaridad lo que nos va a definir son estos ejes. El eje cefalocaudal y el dorso ventral. Y bueno, el transverso, cefalocaudal y dorso ventral. Eso nos va a definir. En los genes de segmentación, lo que nos va, una vez definido estos dos ejes cefalocaudal y dorso ventral, lo que va a hacer los genes de segmentación es dividir, ¿sí? Dividir en varias zonas. La divide para que cada una de estas zonas se especialice en lo que tenga que desarrollarse ahí. Y los genes somióticos, vamos a ver que son genes que van a regular, ¿no? Van a regular las zonas de los genes de factores de transcripción. Tendríamos, en el caso de los genes de transcripción, perdón, las proteínas reguladoras, vamos a ver que se van a unir al ADN y se van a formar, se van a unir a partes del ADN y de esta forma van a permitir que se codifiquen ciertas proteínas más, ¿no? O sea, se unen a la parte del ADN, esta parte del ADN se va a codificar, se producen proteínas y a partir de estas proteínas se pueden producir nuevas señales, como les había mencionado anteriormente. Y aquí viene el concepto de dominio y motivos. Por un lado tenemos los dominios. Los dominios vendrían a ser partes de las proteínas. Y los motivos vendrían a ser también partes, pero más chiquitas. A ver, aquí está el ejemplo. Quiero que entiendan más o menos lo de los dominios y los motivos. Los dominios, vamos a ver, dominios. Aquí más de motivos. Yo tenía una imagen de los dominios. Ya bueno. Vamos a buscar. Tenemos unos tiempos para buscar. Aquí está. Un dominio vendría a ser una parte de la proteína, como les había dicho, ¿no? Generalmente los dominios tienen una estructura terciaria. ¿Sí? Este creo vendría a ser esta parte rojita, vendría a ser un dominio, pues este vendría a ser otro dominio, otro dominio, otro dominio. Mientras que un motivo vendría a ser una porción más pequeña, ¿sí? Que va a caracterizar a los motivos. ¿A qué me refiero? Toda esta parte de aquí es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Miren, se ha plegado, todo chévere. Dentro de esta secuencia de aminoácidos existen zonas pequeñas que muchas veces van a ser el motivo por el cual existen esas proteínas. O sea, para que existe esta proteína, digamos.
o bueno, ¿cuál es la función de esta proteína? Es regular regular la expresión de los genes, ¿verdad? Entonces, para que ocurra esa regulación, pues esta proteína tiene que unirse al ADN. ¿Y cómo es que se va a unir? Gracias a los dedos de zinc. Estos son los dedos de zinc. Entonces, ¿a qué me refiero con el motivo de que exista esta proteína? Digamos, esta proteína tiene, claro, ¿no? Su cadenita de aminoácidos, tiene parte que son de cisteína y parte que son de histidina. Ese es el motivo. La cisteína y la histidina. Y esos son los que va a formar los dedos de zinc. ¿Sí? Los dedos de zinc vendrían a ser la parte importante de la proteína, porque esto es lo que va a permitir que la proteína se una al ADN. Los dedos zinc como que encajan perfectamente justo ahí en el ADN, van a permitir que la proteína se inserte en el ADN para que el gen se pueda expresar. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea, más o menos vendría a ser un ejemplo. Todo esto es en dominio y el motivo es una parte chiquitita. ¿Sí? El dominio es una parte chiquitita de la proteína. Por eso dice que las proteínas, no, que varios motivos van a formar un dominio, varios dominios forman una proteína. Sí, está. Y bueno, esos son los diferentes dominios que pueden existir. Hélice, vuelta a hélice. Los dedos de zinc que ya les hablé, ¿no? Se van a plegar así en esta forma, formando como esta forma de deditos. Y esto que le va a permitir que se una al ADN. Y la cremallera de leucina, que es como que una proteína así larguita. Son dos alfas hélice que están dispuestas así más o menos de forma casi paralela y que son ricas en leucina. Por eso se llama cremallera de leucina. Lo que hacen estas dos leucinas que como son hidrofóbicas, pues se tienen que unir entre ellas, ¿no? No se pueden unir a otra cosa. Se van a unir entre ellas y como su unión entre ellas es muy fuerte, pues van a ir formándose esta especie de cadenita, ¿no? Entre ambas alfa hélices. Y se forman alrededor de ADN, pues, formando así como que una especie de cremallera. Por eso se llama cremallera de leucina. Está un dímero, región adyacente básica. Bueno. ¿Vamos bien? Muy rápido. No se caiga. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de los genes HOX, que van a ser uno de estos tipos de genes homeóticos. Y, ya, bueno, la serie mencionó también esto en su teoría, ¿no? Acerca de la importancia de la vitamina A, o bueno, retinol, cuando llega al estómago, pues se convierte en retinol, y el retinol, pues sabemos que se va a utilizar en el proceso durante la visión, se utiliza, ¿no? Las células, los fotorreceptores lo van a utilizar para poder captar los estímulos de la luz. Y así se forma la visión. Pero, ¿qué pasa durante el desarrollo? Que se ha visto que esta vitamina también sirve como receptor. Podemos ver, ¿no? Aquí está el retinol, ingresa a las células, se une a su receptor. Perdón, sirve de ligando para un receptor. Se une a su receptor y pues produce proteínas. Y pues está implicado muchas veces en lo que son la formación de estructuras como las extremidades. Bueno, esto es lo que se había visto, ¿no? En su teoría. Y bueno, lo agregué aquí para mencionar. A ver, vamos a ver acá. Ya, los genes HOX. Vamos a ver que estos genes HOX van a ser un tipo de estos genes homeóticos que van a permitir que
van a permitir la localización del cuerpo de forma cefalocaudal y anteroposterior, ¿sí? Vamos a hablar que estos genes fueron descubiertos por primera vez en lo que es la mosca de la fruta. Bueno, creo que la profesora lo menciona de otra forma, no me acuerdo si es del vinagre, creo. Y bueno, los genes Fox vamos a ver que están implicados en la formación de grandes estructuras, como es el caso de cuando ocurre una afección de estos genes, pues vamos a ver alteraciones como la focomenia, podemos ver, ¿no? Hay ausencia de elementos óseos, también musculares, en este caso en el niñitos, lo que falta son los brazos, parte también del pie derecho, e incluso el pie izquierdo está como que torcido hacia un lado, no sé si lo pueden ver, está como que torcido hacia un lado, ¿sí? La alteración de esto estaría en el gen ESCO2. O también podemos encontrar el caso de la sindactilia. La sindactilia vendría a ser la unión entre dos deditos o más dedos, y todo producido por mutación en el gen HOXD3. Sí, ¿no? Sí, se puede ver. Aquí no tanto, creo que estos son dedos del pie. Sí, sí, son dedos del pie. Aquí sí se puede ver claro, clarísimo, y aquí también se puede ver clarísimo. Vamos a ver. Y bueno, existen más genes HOX. En el caso del gen HOX A9, va a estar implicado en el proceso de la angiogénesis. Wow. A ver, chicos. Ya está. Ya está apagando mi laptop. Ya, el gen HOX A9 va a estar implicado en el proceso de la angiogénesis. Por otro lado, el HOX C6 y 7 van a estar implicados en la formación de las vértebras, específicamente las vértebras torácicas. El gen HOX B3 y gen HOX D3 van a estar también implicados en el proceso de la angiogénesis con diferenciación de células endoteliales. Y bueno, también mencionan que en este proceso está implicado lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Que va a llegar a la célula y la célula va a expresar estos dos genes, gen HOXB3 y gen HOXD3. Tenemos el gen HOXA11 y el gen HOXD11 que van a estar implicados en la ramificación de los uréteres. Bueno, qué bueno. Ya. También tenemos otro tipo de genes que son los genes PAX. ¿Sí? Los PAX que vamos a mencionar aquí es el PAX3, que están un poquito más especializados. Por ejemplo, la migración celular, inhibición de apoptosis, especialización del linaje celular y también bloqueo de diferenciación. El ejemplo clásico de los genes PAX, que esto era la otra pregunta de el foro, que eran que estos genes PAX van a estar implicados en el síndrome de Waardenburg. Lo que encontrábamos cuando estaban alterados estos genes van a ser en presencia de melanocitos defectuosos y también células defectuosas en el oído interno. Y de ahí vienen las alteraciones que estos individuos van a tener. Por ejemplo, si tenemos alteraciones en células, si tenemos células defectuosas a nivel del oído interno, lo que vamos a obtener es sordera hereditaria. También tenemos mechones de pelo, así de esta coloración blanca, que nos va a dar piebaldismo, ¿sí? Así se le conoce. El mechón de pelo está aquí en una coloración blanquita, se le conoce como piebaldismo. También tenemos despigmentación cutánea y despigmentación irregular del iris. Se pueden ver, ¿no? Las manchitas ahí están. A nivel de la piel no veo despigmentación, será porque es blanquita. Ya, también tenemos separación de los dos ojos. Ahí está. Una distancia entre ambos ojos aumentada. También tenemos, en el caso de estas personas pueden cruzar también con megacolon congénito, que es un crecimiento anómalo, ¿no? Una presencia de un colon mucho más grande de lo normal. Las alteraciones del PAX3 se encuentran en el nivel del cromosoma 2 y es un proceso autosómico dominante con penetrancia reducida. ¿Recuerdan lo que sería penetrancia reducida, no? O sea, cuando
muchas personas pueden tener el gen, pero pocas la van a expresar. Otra de las anomalías que podemos encontrar vendría a ser en el PAX6. ¿Sí? Si este está alterado, lo que vamos a obtener es una aniridia congénita. ¿Qué quiere decir? Que no se va a formar el iris. ¿Sí? Se va a presentar aproximadamente en una de cada 64.000 personas. De todos estos casos, 2/3 van a ser heredados y 1/3 aproximadamente va a ser de casos nuevos. Puede cursar también, la persona puede cursar con cataratas congénitas y vascularización de la córnea y pérdida de visión. Ahí podemos ver, ¿no? La vascularización a nivel de la córnea. Creo que aquí, bueno, sí hay un poquito de iris. Y el síndrome de Ward. ¿Qué significa Ward? Los tumores de Wilms, tumores renales de Wilms, la aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Eso significa Ward. Wargs. No, Ward. Ya bueno, por ahí. Y bueno, como les había mencionado, también cursaba a estas personas con mutaciones nuevas, en más o menos 1/3 de los casos, y va a presentar todas estas alteraciones, ¿no? Los tumores renales de Wilms, la aniridia, que vendría a ser que no se forma el iris, y las malformaciones genitourinarias. Y el R, pues, de retraso mental. Como les había mencionado, esto también se puede presentar por alteraciones o mutaciones del PAX6. Creo que sí, eso sería todo, chicos. De aquí lo que quiero que sí tengan en cuenta, porque siempre viene, es lo primero, justo las definiciones, ¿sí? Las 6 definiciones. Y la diferencia entre defecto y malformación congénita. Defecto congénito, malformación congénita. Eso, al menos eso a mí me vino, por eso también lo puse en el form, ¿sí? Justo por eso es que lo puse yo, porque bueno, me vino a mí, también le vino a una amiga que cursó el curso después y ya. Por eso. Sí, chicos. ¿Alguna pregunta?